abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos. Nos vamos al capítulo 9. Leemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9. Vamos a leer de los versículos del 14 al 29, ¿vale? Dice así la palabra: cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué estáis discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. ¡Ah, generación incrédula!, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traedme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí, creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayuda mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido, sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, se ha muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, los discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, según la versión de oración, según la traducción, el original, de oración y ayuno, respondió Jesús. Nos quedamos ahí. Jesús llega a esta escena que acabamos de mencionar, junto con Pedro, con Jacobo y con Juan, que estaban bajando del monte, de un monte muy alto, después de haber tenido una increíble experiencia trascendental. Jesús se había transfigurado delante de sus ojos. Jesús se había manifestado a sus discípulos en su aspecto espiritual. ¿Sí? Él había tomado ese cuerpo espiritual que es revelado más adelante en Apocalipsis, ¿verdad? Y su imagen, esa imagen gloriosa de vestiduras blancas, resplandecientes, y había estado allí delante de ellos, conversando con Moisés y con Elías. Los maestros de la ley, en este momento que estamos leyendo, en el episodio que estamos leyendo, precisamente estaban discutiendo con los discípulos de Jesús sobre la liberación del muchacho, ¿no? Yo no sé bien si quizás ellos estaban diciendo cómo había que hacer la liberación, yo no sé por qué discutían, pero eso es lo que nos dice el texto, que ellos estaban como enfrentándose, que es la pregunta
que dice Jesús. ¿Por qué? Porque los discípulos no habían conseguido sacar de aquel niño nada, ¿verdad? Habían, voy a decir, fracasado en esta labor, ¿no? Cuando Jesús pregunta cuál es el tema de la discusión que estaba teniendo lugar, un hombre de entre la gente sale y expone su problema. Él había acudido en realidad a buscar ¿a quién? A Jesús. ¿No? Dice, había venido a buscarte a ti, ¿verdad? ¿Y cuál era la necesidad que él tenía? Él necesitaba que le ayudase, ¿verdad?, a su hijo, que en este momento era un muchacho, ¿verdad? Un muchacho, pues no sé exactamente, ¿no? Tampoco nos dice cuál es la edad, pero era un muchacho, solamente un muchacho, pero que padecía de ataques muy fuertes, provocados por un espíritu desde niño. Y cuando estaba analizando esto, bueno, hubo una frase que golpeó a mi corazón y entendí que debía de tomar este texto, y al intentar analizarlo vi que quizás había otro tema que pudiera ser trascendente, aunque no es en el que me quiero centrar, ¿verdad? Veo que está la realidad del mundo espiritual en esta situación que está viviendo Jesús, que están viviendo sus discípulos, la multitud, pero también hay una realidad de cosas que están pasando, vamos a decir, en la situación de sus discípulos y de las personas, especialmente del Padre, ¿no? Con respecto a ese mundo espiritual, solo quiero dar unas pinceladas de lo que podemos aprender de este texto, ¿no? En primer lugar, vemos que existen espíritus que producen afecciones físicas, incapacidades físicas, ¿no? ¿Qué dice el texto? Que impedía, o sea, este niño, ¿qué era lo que no podía hacer? Hablar, ¿verdad? No podía hablar. No sabemos si este espíritu se posaba aquí, lo bloqueaba, lo paralizaba, las cuerdas vocales, no sabemos cómo lo hacía, pero sí sabemos que estaba imposibilitado en lo físico de hablar, ¿no? Por la forma en la que más adelante lo llama Jesús, podemos deducir que seguramente este espíritu no solamente le impedía hablar, sino también oír, exactamente. Escuchar, ¿verdad? Bueno, escuchar tiene un matiz distinto, ¿eh? Oír. Escuchar muchas veces oímos, pero no escuchamos, que eso es otra cosa, ¿verdad? Pero escuchando, o sea, viendo lo que Jesús estaba diciendo, cómo le llama a ese espíritu cuando da la exhortación y le dice, espíritu mudo y sordo, ¿no? Fuera de aquí, ¿verdad? Entonces podemos ver que hay afecciones físicas que podrían estar causadas, que podrían tener origen en algo espiritual, ¿no? Existen más casos en la palabra mismo, ¿no? También en los evangelios nos narran de una mujer que estaba encorvada. Fijaros, o sea, habla de una afección en la columna, de una joroba, y habla como esa mujer, dice que un espíritu la tenía oprimida, ¿no? Recuerdo si eran por 10 o por 18 años, ¿verdad? O así como también nos habla de Pablo mismo, ¿no? Con una enfermedad, arrastrando una enfermedad en la vista, y nos dice que es un espíritu que el Señor lo había enviado para controlar su ego, ¿no? Ojo, que dice que espíritus llegaron para producirle llagas, ¿verdad? Otra cosa que podemos aprender es que los espíritus no miran la edad. ¿Sí? A veces nosotros tenemos un esquema y dicen, no, ¿cómo puede ser? ¿No? Que no, los niños no pueden. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos ha dicho el Padre? ¿Desde cuándo tenías espíritu? Desde niño, ¿sí? Seguramente vino el espíritu por culpa del niño, muy probablemente por la responsabilidad
de los padres, ¿no? Cosas que quizás ellos hayan hecho, cosas que seguramente ellos habían practicado, es el pecado que después se transmite como maldiciones generacionales, ¿verdad? Y yo personalmente, por lo que todo acontece, creo que quizás haya una maldición de prácticas de ocultismo también en esta familia, ¿vale? Vemos que las crisis que sufría el niño eran bastante complejas, ¿sí? No era un niño que simplemente no podía hablar y ya está. No era un niño que tú observas que simplemente no habla o no oye y ya está. Sino hay toda una serie, ¿verdad?, de cosas que le ocurren a este pequeño, que nos dice por el texto, sabemos que es también manifestación sobre él, provocada, también dice, por este espíritu, ¿no? Personalmente creo que no solamente había un solo espíritu, ¿vale? Personalmente creo que había unos cuantos espíritus y que probablemente todos ellos estaban bajo el mando de un hombre fuerte que los gobernaba, que era aquel a quien Jesús le manda salir, ¿no? Ese espíritu al que él dice sordo y mudo, ¿no? Pero vemos que el niño es afectado de forma que lo derriba al suelo y lo revuelca. Vemos que acaba echando espumarajos, que cruje los dientes. Habría gente, quizás aquí mismo, ¿no?, que dijeran, no, eso dice la Biblia, pero eso yo creo que es más un ataque epiléptico simplemente, ¿verdad? ¿Pero qué nos dice la Biblia? Que era consecuencia de un espíritu. Y nosotros creemos lo que dice la palabra y sabemos que los espíritus pueden provocar todo esto, ¿vale? Nos dice también que quedaba rígido. Esto es algo muy característico del espíritu de muerte, la rigidez en los brazos o en las piernas, ¿no? Y dice también que lo arrojaba, lo lanzaba, lo intentaba echar al agua, al fuego. ¿Para qué? Para matarlo. Si nosotros viéramos al niño, no íbamos a ver el espíritu, lógicamente. ¿Qué estaríamos viendo? Es un espíritu que le está llevando al niño ¿a qué? A autolesionarse, ¿sí? Entonces, muy probablemente hay un espíritu de suicidio que estuviera a este niño llevándolo como a lanzarse, ¿no? Lo que el padre iba a ver es que el niño se arrojaba al agua o el niño se arrojaba hacia el fuego como buscando la autolesión, ¿no? Solo que el padre tenía muy claro que no era la voluntad propia del niño y que estaba siendo controlado, ¿verdad? Otra cosa que aprendemos en el texto es que Jesús ama la dignidad de cada persona. ¿Qué decide hacer Jesús cuando está viendo que la multitud se empieza a agolpar y a aglutinar allí para mirar un poquito lo que estaba sucediendo? Claro, el niño estaba en plena crisis. ¿Qué hace Jesús? Lo expulsa rápidamente, toma autoridad y coge al espíritu, lo llama y le dice, fuera, te vas de aquí. Él no necesita decir en el nombre de Jesús, ¿verdad? Te vas de aquí. No, y además tiene la autoridad para poder decirle, no vuelves a entrar más en él, ¿verdad? No permitió que se hiciese un show, ¿vale?, con la liberación de este muchacho, ¿no?, sino que él quería guardar la dignidad de ese niño y esperó justo el tiempo para tratar con el padre, que era lo que yo creo que estaba queriendo tratar en esa charla con el padre, ¿no?, la conversación que vemos en el texto, ¿no? Así que cuidado con eso, ¿no?, con crear un show quizás de tema de las liberaciones, ¿no? Otra cosa que vemos con respecto de esta liberación es que los espíritus se resisten a salir, ¿vale?
Normalmente un espíritu no se va si tú expresamente no lo echas. A no ser de que el Señor, que podría darse el caso, en su misericordia lo sacase, ¿vale? Pero normalmente un espíritu no se va si uno no le da la orden. El creyente comienza a tener control sobre él y queda ahí, ¿no? Como aparcado, ¿no? Aunque muchas veces vemos en nuestras luchas por dónde van los tiros, ¿no? Aquí vemos que el Espíritu, cuando la autoridad de Jesús sobre él se manifiesta, dice que gritó, que se sacudió, que sacudió al niño antes de salir, es decir, que lo intentó dañar todo lo que podía antes de irse, ¿verdad? Los espíritus no se van solos, tenemos que sacarlos, tenemos que decirles que se vayan. Ellos, si no, pierden su casa, ¿no? Como narra Jesús cuando está diciendo de aquella casa que se barre y se manda a ese espíritu fuera, ¿verdad? Habla de nuestros cuerpos y quizás nuestras familias como una casa, ¿no? Vemos también que hay distintas clases de géneros de demonios y espíritus. Y este en concreto, estos que estaban en el niño eran muy fuertes, ¿sí? Se ve que eran violentos y les dice Jesús a sus discípulos que solamente con ayuno y con oración pueden hacer esa batalla. Pero yo quiero que nos centremos en la otra realidad, en todo lo que estaba ocurriendo en medio de todo este tema de liberación, ¿vale? Los discípulos habían experimentado la autoridad que tenían sobre los espíritus antes. No eran desconocedores de este tema, ¿sí? Si vamos en el Evangelio poco antes, nosotros vemos que Jesús ya había enviado a sus discípulos de dos en dos, dándoles toda autoridad contra los espíritus. Y ellos sabían que podían sacar demonios y habían recibido autoridad también para hacer milagros. Lo habían experimentado, tenían el conocimiento, tenían el poder. Sin embargo, esta vez no habían podido hacer nada. Así que, poniéndonos en su lugar, yo creo que ellos se sentían muy contrariados al ver que no podían hacer aquello que habían hecho ya con cierta frecuencia antes. Se daban cuenta de que esta vez no tenían el control, que esta vez ya no funcionaba lo que ellos conocían. Yo no sé si alguna vez te ha ocurrido esto a ti antes. De repente no funciona aquello que tú controlas, de repente no funciona aquello que antes hacías y que siempre te había dado resultado, ¿no? Tengo tal problema, yo hago así, así, así y ya, y lo tengo todo controlado. No sé, tengo un problema financiero, llamo a mis padres, me envían el dinero. Tengo una necesidad, no sé, de salud, voy al médico, siempre me dan la pastilla correcta. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Sí? O sea, cosas que nosotros hemos acostumbrado a hacer en nuestra vida, las cuales estamos acostumbrados a que nos den, que produzcan el efecto que nosotros necesitamos, y siempre hemos sentido que tenemos el control. Pero llega un momento en el que no funciona, no da resultado aquello que tú estabas acostumbrado a hacer. ¿Cómo crees que se sentirían en este caso los discípulos? ¿Cómo? Frustrados. ¿Frustrados? ¿Alguien más ha hecho por allá? ¿Frustrados? ¿Decepcionados? ¿Desanimados? ¿Con vergüenza? Dudas. ¿Cómo? Dudas. ¿Dudas? Exactamente, estamos en el mismo sintonía.
Efectivamente. Tengo escrito aquí, yo creo que se sentirían contrariados, desconcertados, desanimados, con un sentimiento de vergüenza entre toda la gente que los estaba observando, con un fuerte sentimiento de fracaso, de frustración ante el padre que necesitaba su ayuda desesperadamente. ¿Tenéis una persona, no, con esa necesidad? Incluso podría haber entrado en una crisis de incredulidad, como ha dicho Rafa, ¿verdad? Hemos reprendido y no ha pasado nada. Hemos peleado y no ha servido de nada. ¿Sí? ¿Será que Dios ya no me quiere escuchar? ¿Será que Dios ya no me va a usar en este ministerio? ¿Será que ya nosotros no valemos? ¿Será por mi culpa? ¿Será por la culpa de ellos? Efectivamente, yo creo que se revuelven y se revolvieron muchos sentimientos en ellos, ¿no? Igual que a nosotros. Quizás tú has tenido este sentimiento, ¿no? Cuando ves que tu vida no marcha como siempre, estás acostumbrado a que marche y de repente te sientes frustrado porque todo aquello que tú estabas acostumbrado a que fuera de una forma, no ha sido así. Y te encuentras con otra realidad, te encuentras con una imposibilidad y entras en crisis. Desánimo, frustración, desaliento, incredulidad. Incredulidad. No vieron el resultado inmediatamente. Y es que a veces, como hemos visto, como luego nos dice Jesús, hay claves espirituales, conocimientos que todavía quizás no tenemos, que son necesarios para obtener el éxito. Sí, en este caso que tenemos ahora, la clave era la forma de pelear contra ese espíritu, ¿verdad?, que revela Jesús. ¿Sí? Dice, no, este género es de determinada forma. ¿Sí? ¿Me explico en esto? Hay veces que hay cosas que conllevan un conocimiento, un entendimiento de cosas espirituales o de cosas, ¿no?, que todavía igual no hemos alcanzado, no tenemos, y el Señor no quiere ya, o sea, no que practiquemos de esa misma forma las cosas, sino que hay algo que tenemos que conocer, ¿no?, en esa nueva situación y abrir los ojos a ello, ¿no? Esto quiere decir que habrá momentos en que Dios no nos ha concedido algo ante una situación X porque Él está esperando que se haga otra cosa previamente. ¿Sí? Aquí no es que Dios no quería la liberación del niño, pero había algo que había que hacer previamente, y en concreto era una batalla en oración, ¿no? Por eso es tan imprescindible, para poder entender cada momento qué tenemos que hacer, qué pasos hay que dar ante cualquier estoy diciendo, situación a resolver, que vayamos a consultar primero ¿a quién? A nuestro Dios. La clave de nuestra vida, la clave del entendimiento, la clave de saber qué es lo que tenemos que hacer en cada momento es vivir preguntando a Dios. Hermanos y amigos, si yo pregunto, ¿no nos solemos acostumbrar como que la vida es de una determinada forma y solo en pocas ocasiones nos vamos a preguntar a Dios qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que hablar, dónde tengo que ir, dónde no tengo que ir? ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad, ¿eh? Muchas veces funcionamos por nuestros propios criterios y dejamos al Espíritu Santo, que se supone que es el que nos guía, a un lado, ¿verdad? Dijo Jesús,
es, bueno, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Cuando el padre terminó de contar la forma en que el espíritu atormentaba a su hijo, y le dice a Jesús: pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. ¿Cuál fue el reproche que le hizo Jesús? Poca fe. ¿Poca fe? Oración. ¿Cómo le dice? ¿Cuál es la expresión? La expresión, bueno, es depende de la versión, pero ¿cuál es la expresión? Exactamente. ¡A generación incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Eso fue lo que... Ahora entendéis, esa fue la frase que ¡pum!, me hizo quedarme en su texto y en su momento de decir: esto es de lo que tengo que hablar, ¿vale? El domingo, ¿no? Yo creo que ese reproche fue hecho no solo a la gente en general, sino también a sus discípulos. La incredulidad de sus discípulos les había paralizado, les había despistado. Ellos simplemente aceptaron que el muchacho no podía ser liberado a través de ellos. Su incredulidad les descalificó para la obra. Quedaron bloqueados para preguntar a Dios cuál era la forma de vencer a ese enemigo, ¿no? ¿Qué era lo que Dios les estaba diciendo? ¿Por qué? ¿Por qué ese fracaso, ¿no? La incredulidad no nos deja madurar. Es lo que venía a mi mente cuando estaba leyendo este texto, ¿no? La incredulidad no nos deja madurar espiritualmente. Jesús dijo: ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportaros, ¿no? Jesús había escogido un grupo de hombres con el objetivo de dejarlos preparados para cuando Él volviese al cielo, ¿no?, después de ser sacrificado, que ellos quedasen como Él, con el entendimiento y con la obra, ¿no?, que tenían que hacer, ¿no? Necesitaba que madurasen, necesitaba que aprendiesen a desenvolverse en su nueva vida espiritual, de la misma forma que el Señor, hermanos, espera que nosotros maduremos también. El Señor quiere que demos pasos de madurez. Él quiere que aprendamos a buscar la solución a nuestros problemas preguntándole a Él. Él quiere que nosotros aprendamos a trabajar junto con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está solamente para causarnos sensaciones ni impresiones, ¿sí? El Espíritu Santo está para guiar nuestra vida. Y vamos a convertir eso en realidad si continuamente estamos hablando con Él. Continuamente, para cada detalle de nuestra vida. No podemos vivir metiéndonos en problemas por no seguir el consejo de Dios y luego esperar que Dios una y otra vez tome la iniciativa de solucionarnos los problemas que aparezcan. Nosotros vamos por la vida haciendo lo que queremos, lo que creemos que es mejor, lo que nosotros, según nuestro criterio, según lo que hemos aprendido, vayamos haciendo y luego esperar que Dios esté continuamente deshaciendo nuestros entuertos. Mirad una cosa. Dice la palabra, quiero verlo literalmente, y quiero que seamos conscientes que hay una consecuencia de todo lo que hacemos en la vida. Dice en Gálatas,
buscado, pero dice: no os engañéis. De Dios nadie se burla. Esto se lo está diciendo a los creyentes, ¿eh? ¿Vale? Que a veces creemos que se lo está diciendo igual a los... No os engañéis. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Cada uno cosecha lo que siembra. Hay unas consecuencias de lo que hacemos. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará ¿qué? Destrucción. Aunque seamos creyentes, estoy diciendo que se lo dice a los creyentes, ¿vale? El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna, ¿verdad? Así que nosotros busquemos día tras día la guía y la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Tenemos que madurar, hermanos, tenemos que madurar, tenemos que esforzarnos, tenemos que movernos, tenemos que empezar a practicar y tomar las disciplinas correctas en nuestra vida. Tenemos que aprender a buscar en la palabra, tenemos que aprender a luchar contra los malos hábitos que tenemos que aprender a luchar contra las malas actitudes de nuestra vida, y cada uno conoce la suya. ¿Sí? Cada uno conocemos la nuestra, sabemos cuáles son nuestras tendencias, sabemos cuál es la tendencia de nuestra carne, la tendencia de nuestro pecado. ¿Es así o no es así? Sí. Y el que todavía no lo descubre, ate en el nombre de Jesús todo autoengaño y permítale al Espíritu Santo, no lo digo broma, y pídale al Espíritu Santo que por favor le hable a su corazón. Cuando tenga un deseo real de conocer la verdad, lo va a conocer. Y nos asustamos, ¿eh? Nos asustamos de lo que vemos en nuestro corazón. Si Pablo tuvo que ser sujeto con un espíritu de enfermedad para sujetar su orgullo, Dios mío de mi vida, que no necesitaremos nosotros, ¿verdad? Tenemos que aprender. A Dios no le gusta la pasividad espiritual. Dios no quiere que seamos cristianos pasivos. Hay una palabra que Dios suele decir y es que esperemos. Pero hay una gran diferencia entre ser un cristiano que espera y un cristiano pasivo. ¿Sí? El cristiano que espera es un cristiano que ha buscado la presencia de Dios, es un cristiano que se esfuerza en las disciplinas espirituales. ¿Qué estoy diciendo cuando digo esto? Perdón, que hay personas... O sea, estoy hablando de la oración, que se esfuerza en buscar a Dios día tras día, que se esfuerza en buscar esa palabra para conocer más de su Dios. Es un cristiano que se esfuerza por saber amar más a su prójimo, por poder corregir más sus errores, sus pecados personales, que se esfuerza por hacer la paz allí donde está. Y sin embargo, hay un momento en el que Dios le está diciendo: yo lo voy a arreglar. Tranquilo, por ejemplo, ¿no? Y le dice: no hagas ya más nada, ¿sí? Ya te he contestado, te he concedido tu petición, pero falta un tiempo para que lo veas, ¿sí? Hay veces que Dios nos puede decir: sí, te he dado eso que tú me estás pidiendo. Te doy esa bendición, pero va a transcurrir un tiempo. Muy probablemente Dios trabajando con nuestra fe, ¿verdad? Pero nos está pidiendo y nos dice: espera, ¿vale? Eso es el esperar en Dios, el saber que Dios va a obrar. Quieto, ya está concedido, quieto. Ahora abre tus ojos. Abre tus ojos para ver lo que yo voy a hacer, ¿vale? Eso es la espera. Pero la pasividad es todo lo contrario.
no busco, no oro, no clamo, no leo, no peleo contra mí. Y dejo creyendo, ¿no?, que así como he hecho una oración y como creo, yo diría con su mente, ¿vale?, como creo y estoy convencido y afirmo con mi boca que Jesucristo ha muerto por mis pecados en una cruz, pues tengo una tranquilidad y estoy esperando que me voy al cielo. ¿Cómo no? Cuidado. Eso es la pasividad. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? La espera es activa en la búsqueda de Dios y paciente con el obrar de Dios. La pasividad es: yo me quedo quieto en lo espiritual, en lo bueno. Porque ¿qué ocurre cuando no practicamos lo bueno? ¿Qué es lo que practicamos? Lo malo, abundante. Abundante, ¿verdad? Sí. Cuando el Padre le dijo a Jesús: si puedes hacer algo, el Padre le dice a Jesús: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le contestó: ¿cómo que sí puedo? ¿Cómo que sí puedo? Se indignó. ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo le es posible. Todo le es posible. A lo que el Padre respondió en el intento de fortalecer su fe. ¿Qué le dice luego el Padre? Creo. Ayuda en mi poca fe. Ayúdame, por favor, en mi poca fe. O, como traduce Valera, ayuda a mi incredulidad. ¿Y qué aparente contradicción? No sé si os habéis fijado alguna vez en este versículo, ¿no? ¿Cómo que sí creo y ayuda a mi incredulidad? A ver, vamos a ver, ¿creo o no creo? Diríamos nosotros, ¿verdad? Que somos muy racionales. ¿Creo o no creo, no? Pero es una forma tan clara, tan vívida de dejar en evidencia la realidad de muchos de nuestros corazones. Creo, ayuda a mi poca fe. ¿Es verdad o no es verdad? Esta es la realidad de muchos corazones, ¿no? La realidad es que en muchos de nosotros coexisten la confianza y la duda, la esperanza y el temor, ¿o no? Ahí está. Nuestra fe es defectuosa, así como lo es nuestro amor, así como lo es nuestro conocimiento, así como lo es nuestra humildad. Defectuosos. ¿Cuándo serán perfectos? En su presencia. Mientras tanto. Por eso a veces estamos diciendo, ¿no? O yo por lo menos, no sé si a vosotros os ha pasado: Señor, te amo. Y de repente viene el versículo ese que dice que los que me aman son los que hacen lo que yo digo. Y yo luego la siguiente: Señor, ayúdame a amarte. Y le digo, de verdad os lo digo, o sea, en mi oración no digo: Señor, enséñame a amarte. Enséñame a amarte. Y a veces digo: qué poco te amo, Señor. ¿Verdad? Aunque mi corazón no como hierve de esa pasión por Él. Pero cuando me viene la frase de Jesús: el que me ama es el que me obedece, digo: uy, mi boca, ¿no? O sea, como que ahí comienzo, digamos, como a echarme un poco para atrás, como Él, ¿no? Creo. Y Él se da cuenta de su sentimiento y dice: ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Hay hermanos que se sorprenden cuando se le habla de tener incredulidad. ¿Es verdad o no? ¿Os ha pasado alguna vez? Hay gente que a mí se me pone muy alerta, cuando yo le digo: eso es incredulidad. ¿Cómo? Porque sienten que les estoy diciendo que no son creyentes. Y os aseguro que no es esa la idea, no es esa la realidad, ¿no? Hay muchos niveles de incredulidad. Hay muchos niveles de incredulidad.
Hay incredulidad, como vemos a veces en el mundo, que les llega incluso a negar la existencia de Dios. ¿Sí? Está tan endurecido su corazón, hay tal dominio de la incredulidad en sus vidas, que son capaces de creer que de la nada sale algo, como este mundo y todo el universo, y tú dices, anda, eso sí que es fe, eso lo pensaría, ¿no? Digo, sin que nada ni nadie haga algo, que de repente se creen las cosas. Eso sí que es fe, chapó, ¿no? Pero, sin embargo, es una incredulidad hacia la existencia de Dios, ¿verdad? Hay incredulidad que hace que la persona pueda entender que Jesús murió en un madero, que el sacrificio de Jesús fue un sacrificio sustitutorio, es decir, que Él estaba llevando la carga de nuestros pecados, que no era por su propia culpa que estaba en esa cruz, sino porque era una obra, un plan de Dios, planeado desde la eternidad, en el que Jesús estaba llevando todo lo que era el pago de nuestros pecados, el castigo de la maldad nuestra, fue llevado en el cuerpo, en el alma, en el espíritu de Jesús, sufriendo los golpes, sufriendo la vergüenza, sufriendo los palos, sufriendo el infierno. Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Y sin embargo entienden todo esto, pero no son capaces de creer o de tener ese punto. Hay una incredulidad que les hace pensar que eso no puede ser suficiente, que hay algo más que hacer. Tengo que hacer yo buenas obras, o además tengo que hacer un viaje a la Meca, o tengo que ir de rodillas a no sé dónde, o... ¿Se entiende esto? Hay una incredulidad que impide a las personas sentir y ser conscientes. Esta es una fe salvadora, ¿no? Y sin embargo no la pueden tener por esta incredulidad. Es como una venda, la describe la palabra, una venda que ha sido puesta en sus ojos para poder ver, ¿no? Pero también hay una incredulidad en los creyentes que no les deja una completa seguridad de las promesas de Dios. Aunque decimos que sí, yo creo en las promesas, nuestros hechos a veces demuestran todo lo contrario. En vez de orar como primer recurso, siempre lo hacen al final, cuando no pueden más, cuando sus vidas están ya destrozadas, cuando ya nada encaja, cuando todo se está cayendo, entonces van a buscar a Dios. Ellos se dedican a hacer estrategias en la carne, según sus criterios, y en el último caso, ¡ay Señor, no puedo más! Y entonces van a buscar a Dios. Están demostrando con sus hechos de que no es verdad que creen en sus promesas, ¿no? Porque si yo creo que Dios puede, ¿por qué estoy tan afanado? Tan afanado. ¿No es una contradicción? ¿Sí o no? Los niños se ve la fe y la confianza que tienen en sus padres, ¿no? Yo creo que cada vez menos, pero ¿no? Cuando un niño espera algo de su padre, espera algo de su madre, lo espera. O sea, está confiado, llega a casa confiado de que igual pues va a tener ahí su comida. Bueno, perdón, he conocido tantas vidas tan desastrosas que yo no me atrevo a decir ni esto, ¿eh? Pero, bueno, el que tiene medianamente unos padres que le cuidan, ¿vale? Y confían. Y de igual forma, ¿no? Sería con nosotros, ¿no? De que si verdaderamente creyésemos a pies juntillas lo que el Señor nos dice, pero hay incredulidad, hermanos. Hay incredulidad que no nos deja creernos todo lo que el Señor nos ha prometido. Hay incredulidad hacia el mundo espiritual. Y sobre todo en esta parte del mundo. Yo sé, estoy convencida que en África no tienen ninguna duda, ¿verdad?, de todo lo que es el mundo espiritual, de cómo se mueve, ¿verdad?
porque es tan evidente para toda la sociedad, que no hay ninguna duda de ello, ¿no? Recordemos aquella escena, no sé si os acordáis, cuando Roger estuvo predicando, ¿no?, sobre la escena donde Eliseo estaba con su criado Giezi y pide: ábrele los ojos, Dios, para que él vea, ¿no? Y es que hay veces que no queremos ver ese mundo espiritual. Hay incredulidad hacia afirmaciones de la palabra que no le cuadran a la persona. O sea que hay veces que leemos la palabra y choca contra nuestros propios criterios, contra nuestros propios pensamientos, contra lo que la sociedad dice. Por ejemplo, la realidad del infierno, ¿no? Hay, no sé si aquí, pero hay hermanos o hay personas, ¿no?, como que lo ven escrito y sin embargo dudan. ¿Me explico en esto? Hay cosas en las que, ¡pum!, se nos activa la incredulidad. Como decir, bueno, esto está dicho, esto está escrito. Algunos dicen, bueno, pero eso es del Antiguo Testamento. Depende de lo que lean, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no les cuadra, igual que Dios vaya a enviar a personas a un infierno, ¿no? A veces igual textos donde aparece muerte o la enfermedad por cometer pecados. Las bendiciones, a veces lo que no nos cuadran son las bendiciones que vienen cuando uno es fiel con los diezmos, cuando es generoso con los que necesitan, y como no nos la creemos, por eso no comenzamos a ser fieles. Porque si estuviéramos tan seguros de toda la bendición que va a traer Dios cuando nosotros demos lo que tenemos que dar, ¿lo daríamos o no lo daríamos? Todo el mundo estaría aquí más contento que pipas, dando su parte. Es así, porque de verdad sabemos que viene la bendición detrás. Pero muchas veces la incredulidad nos afecta y no nos lo creemos. Hay hermanos que son atacados con incredulidad por sus sentimientos. Sí, hay veces que de repente tengo un sentimiento fuerte de soledad, un sentimiento, ¿no? Vienen sentimientos, ¿no?, de estar solo, de creer, y entonces empiezan a dejar de creer en la promesa de que Jesús está con nosotros todos los días. ¿Me explico? Sí, como que nuestros propios sentimientos, según cómo estoy, si ese día estoy triste, si ese día estoy cansado, si ese día... ¿Me explico? Condiciona la fe a la verdad de lo espiritual, ¿no? Hay incredulidad cuando dudamos de si Dios quiere obrar en mí o no. ¿Habéis tenido alguna vez la duda, la incredulidad sobre vosotros mismos? ¿Será que Dios me quiere usar? Yo sé que Dios es grande, yo sé que Dios es poderoso, pero ¿será que Dios quiere hacer el milagro para ayudarme a mí? ¿Será que yo puedo llevar adelante ese ministerio? Pero si Dios promete que te acompaña, pero si Dios promete que Él, ¿no?, al que ha llamado, Él va a preparar. ¿Será que lo puedo hacer? ¿Es verdad o no? ¿Lo dudamos o no lo dudamos? ¿Cuántas veces habéis tenido sentimientos de este tipo? ¿Podré? Y dudamos. Dejamos de pensar en que es Dios el que nos ha llamado. Dejamos de pensar en que es Dios el que nos capacita. Dejamos de pensar en que es Dios, es asunto de Dios, hermanos. Y caemos en incredulidad cuando dudamos, ¿no? Hay una palabra que normalmente está siempre en la boca del incrédulo. Si no la veo, no lo veo. A veces también, mira, eso no se me había ocurrido. Yo estaba pensando en que normalmente el incrédulo afirma, pero no sé, yo sé que Dios es fiel, pero ya está, yo digo incredulidad. ¿Sí? Escúchate a ti mismo, ¿es frecuente que dices esto? ¿No?
Dios es grande, pero es que este problema, ¿sí? Yo tengo fe en Dios, pero ya estás preparando en la siguiente afirmación, va en contra de todo lo que acabas de decir. ¿Sí? Pero es algo frecuente a las personas con incredulidad. Jesús afirma con rotundidad: al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Toda la palabra nos insiste sobre la importancia de la fe. Sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Los que confían en el Señor, los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Los que confían en el Señor tendrán protección. Los que confían en el Señor disfrutarán de muchas promesas. Los que confían en el Señor verán milagros a través de sus oraciones, como lo estamos viendo, hermanos. Sí o no, jueves tras jueves podemos estar dando gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho cuando el pueblo ha clamado. Tenemos un grupo de WhatsApp, ¿sí?, donde se dejan esos temas de oración. ¿Y cuántas veces podemos decir que el Señor ha cumplido lo que le hemos pedido, lo que cuando hemos clamado unidos como pueblo, el Señor lo ha hecho? Porque hemos confiado. Los que confiamos en el Señor desataremos el poder de Dios. Como aquella mujer, y me venía a mi mente el texto también que usó Roger cuando dijo: aquella mujer que confió en que sí tocaba su manto. Y Jesús dijo: poder ha salido de mí. ¿Sí? Tu fe te ha sanado, le dijo a aquella mujer. Como iglesia, la incredulidad nos está impidiendo que veamos lo que Dios está demandando a casa de oración. Al negar cosas del mundo espiritual, no podemos ayudar a gente que llega muy atada espiritualmente y afectada emocionalmente. Están llegando, hermanos, cada vez más personas con necesidad, con mucha convulsión en su vida de lo espiritual, que necesitan nuestra ayuda. Al negar el mundo espiritual, eso nos impide que muchas veces podamos ser nosotros los que tomemos autoridad y ayudemos a la libertad completa de esas personas. Se rompe la unidad porque se comienza normalmente, cuando uno no entiende algo, a murmurar, a criticar a aquellos que lo hacen. ¿Sí? Comenzamos a dudar. ¿Será que ya no buscan de Dios? Hermanos, lo estamos haciendo porque Dios nos está llamando a eso. Confieso, y vosotros lo sabéis, que yo desde este púlpito he dicho cosas que luego las he tenido que retirar porque el Señor me ha enseñado que es así. Que es así, y lo he visto muchas veces delante de mis ojos, como para ya dudar de ese mundo espiritual, ¿no? Le damos el derecho, al romper la unidad, a ese enemigo de destrozarnos. Se cuela entre nuestras filas y perdemos la autoridad para defendernos. Esa incredulidad nos está impidiendo madurar. Yo sentía esa palabra de Jesús, ¿no?, hacia esta congregación, ¿no? ¿Hasta cuándo tengo que soportaros? Y decía: ay, Señor, de verdad que me sentí como, ¿no?, como esa vergüenza. Perdona, Señor, no es lo que venía a mi corazón, ¿no? Yo quiero que Jesús disfrute de estar en comunión con nosotros. Porque Él está, claro que está. Pero yo no quiero que Él nos diga hasta cuándo tengo que soportaros. Yo quiero que Él diga, ¿verdad?, que se deleita en un compañerismo precioso con nosotros, ¿no? No quiero ese reproche para nuestras vidas, ¿no? No quiero, yo quiero que el Señor disfrute
de que cada reunión que tenemos esos domingos, cuando venimos necesitados de estar delante de nuestro Maestro y al lado de Él, ¿no? En esta armonía, que Él diga: cómo me he deleitado, amada casa de oración. Habéis, ¿no?, alegrado mi corazón. No quiero que Él diga que nos está soportando. La incredulidad frena, la incredulidad paraliza. Clamemos a nuestro Dios que nos ayude a nuestra incredulidad, que ayude a nuestra poca fe, que aumente nuestra fe. ¿Sí, hermanos? Nos ponemos de pie. Señor y Dios, nos presentamos delante de ti, Señor, completamente necesitados de tu voz, necesitados de tu poder, necesitados de tu aliento, necesitados de tu fe, Señor. Clamamos en el nombre de Cristo Jesús que tú nos ayudes, Señor, a no ser una carga pesada para tu corazón, que sientas que tienes que soportarnos, Señor. Señor, arranca de en medio de nosotros todo lo que sea pecaminoso, Señor. Nuestra incredulidad, llévate la incredulidad de casa de oración, Señor. Que podamos ver, Señor, yo sé, Señor, que necesitamos que tú hables a nuestro corazón. Ayúdanos, actúa en el nombre de Jesús todas esas dudas en el nombre de Cristo Jesús, para que sea tu palabra, amado Espíritu Santo, penetrando, Señor, revelándote, Señor, que sean atados y arrancados la venda de nuestros ojos espirituales, que nos impide ver todo lo que tú quieres que nosotros veamos, Señor, para hacer tu obra. Nos presentamos, Señor, delante de ti, pidiéndote perdón, Señor. Padre, yo sé, Señor, que muchas veces la lucha está por querer obedecerte a ti, Señor, ¿no?, con ese temor de hacer algo incorrecto. Convence, por favor. Convence, por favor. Así como lo has hecho conmigo, Señor. Así como tú lo has mostrado con tanta claridad, Señor. Aquello que yo no creía, no sabía, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te ruego, amado Espíritu Santo, que lo hagas con todos y cada uno de esos miembros de Casa de Oración. Toca, Señor, nuestras vidas. Ilumina nuestros corazones. Por favor, Dios. Padre, ponemos en tus manos también, Señor, las personas que todavía no han dado ese paso, que no han derramado todavía, Señor, sus vidas delante tuyo. En el nombre de Jesús, derrama tu fe, Señor, esa fe salvadora en este momento, en medio de sus vidas, en medio de sus corazones, Señor. Arrancamos esa venda que el enemigo pone en sus ojos para no poder entender tu evangelio. En el nombre de Jesús sea arrancado en este momento, Señor, y tú les des esa comprensión clara en sus vidas de la obra perfecta que tu Hijo Jesucristo hizo en esa cruz por nosotros, por nuestros pecados, para llevar los pecados de esas personas también, Señor. Manifiéstate a ellos, Dios. Dale, Señor, esa convicción absoluta de que lo que hizo tu Hijo Jesús fue suficiente para llevar sus pecados. Pon ahora en su corazón el clamor a ti de que tú los perdones, de que tú los perdones. Séllalos, Dios. Séllalos, Señor. Séllalos, Señor. Padre, obra en nosotros. Ayuda a nuestra poca fe. Ayuda a nuestra poca fe. Aumenta, Señor. Aumenta nuestra fe. De todo corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos.